esa confianza. Y también pues queremos saludar a todos los que nos están viendo por el Facebook, en las redes sociales también. Gloria a Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en una versión Reina Valera, que dice que el Señor es mi luz y salvación. Vemos que el salmista David, aunque tenía una comunión íntima con Dios, que el salmista era un hombre conforme al corazón de Dios, pues también tenía sus situaciones difíciles. También estaba pasando una situación no tan fácil, pero su confianza era Dios. Y yo quiero decirle en esta hora que tenemos que tener la confianza en Dios, que aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen, aunque vemos que ya no hay salida, hay una salida que dice el Señor en su palabra. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Amén. Entonces la promesa de Dios que dice: yo soy tu Dios, yo soy el que te voy a salvar. Aunque tus enemigos nos ataquen, a veces pensamos que no tenemos enemigos y que todo va muy bien. Sí, físicamente a lo mejor no tenemos enemigos físicos y no los queremos tener, pero a veces tenemos enemigos espirituales. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículo número 10, dice que tu lucha no es sangre, no es carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Gloria a Dios. Entonces, qué importante cuando el salmista dice: el Señor es el que me va a iluminar, que el Señor es mi luz y mi salvación. Dice: ¿de quién temeré? Dice: ¿de quién voy a temer si el Señor está conmigo? ¿Cuántos creen que el Señor está con usted? Yo lo creo que el Señor está con cada uno de ustedes y cada uno de los que han creído en la palabra de Dios y cada uno de los que hemos predicado. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando se juntaron los malignos, cuando se juntaron los enemigos para destruirnos, para comer mis carnes, dice que no pudieron triunfar. Dile que tienes a tu lado: el enemigo no va a poder triunfar en mi vida. Dice que resbalaron y cayeron. Y dice que aunque un ejército acampe alrededor nuestro, yo voy a estar confiado. ¿Cuántos pueden estar confiados? Dice: yo voy a estar confiado. Entonces yo no me debo de desesperar, yo le debo de creer a Dios que Él está conmigo. Amén. ¿Cuál es la importancia del salmista? Que él estaba creyendo que Dios estaba con él. Si dice la Biblia, Romanos capítulo 8, 31, dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué debo de hacer ahí, hermanos? Yo debo de confiar en Dios, que Dios está conmigo y que Dios me va a sacar de esta situación, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda y tenga una vida eterna. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿O cuántos le pueden creer a Dios? Por eso dice que el Señor es ¿qué? Es fortaleza. Que el Señor es mi luz. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar. Para alumbrar. Entonces el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces el salmista estaba en un problema. No sé qué problema haya tenido, o yo no sé la situación que usted esté viviendo, o el problema que tenga usted, pero Dios sí sabe el problema que tiene. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque hemos creído que Dios es grande y poderoso y que nos da las fuerzas y nos da la fortaleza. El libro de Nehemías dice: el gozo del Señor es que mi fortaleza. O sea que tenemos un Dios que es alegre. Dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces cuando el salmista dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando se juntaron los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron. Gloria a Dios. Quiero decirle algo importante, que el enemigo tiene que tropezar. Creo que no me creyó.
tiene que tropezar en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos sentimos que ya no hay salida o que ya no hay salvación? La salvación está en el Señor. La sanidad está en el Señor. Amén. Le damos la gloria al Señor. Cuando yo voy a las consultas con el doctor Mayolo, don Jesús dice, yo le hablo a toda la gente que en el nombre del Señor todos son sanos. ¿Es verdad, doctor, o es mentira? Es verdad, ¿verdad? ¿Qué le dice? Crean en el Señor y crean en el Señor. Entonces es que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino todo lo hace el Señor. Por eso dice el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. Es decir, es el que nos va a iluminar, es el que vamos a poder caminar tranquilos. Amén. Hay un hombre que está en la Biblia, que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 6, 8. Un hombre que confió en Dios, que aún anduvo tras de Elías. Y anduvo tras de Elías siempre. Y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo le dijo, yo quiero que me des una doble porción del Espíritu. Cosa me has pedido difícil, dice, pero no te despegues. Dile a que tienes a tu lado, no te despegues del Señor, porque tarde o temprano el Señor va a responder a su pueblo. Tarde o temprano el Señor va a empezar a levantar la obra. Tarde o temprano el Señor va a quitar todo lo que está en nuestro cuerpo. Todo lo que el cuerpo esté dañado, tarde o temprano lo va a quitar. ¿Qué dice Isaías 53? Que mentiramente me he llevado tus dolencias y enfermedades. Dice, ciertamente yo me he llevado tus dolencias. O sea, lo que hacías tú, lo que decías que mi enfermedad, no, me he llevado tus dolencias y enfermedades. Amén. Entonces vemos, hermanos, y ahorita continuamos ahí, dice, en esta versión viviente dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? O sea que usted no tiene por qué tener miedo. Dile que tienes a tu lado, no tenemos por qué tener miedo, porque Dios va a tomar el control. Muchas veces me dicen, oye, que tú no tienes miedo a predicar a la gente. Si esas gentes son re malas y tú les predicas a la gente. No, yo no tengo por qué tener miedo, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Y mi salvación. Cuando yo veo a una persona que le quito un teléfono y le digo, eso está mal lo que estás haciendo, viendo pornografía, no le agrada a Dios. Y nunca me dijo nada, oye, ¿por qué me quitas mi teléfono? Pues son mis cosas personales. Porque Dios es luz y salvación. Hay personas que se quieren morir, dice, ya me muero y como quiera, ya se acabó todo. No, ¿a dónde vas a ir? Le digo, qué bueno que muriéndonos se acabara todo y ahí terminó todo. No, ahí dice la palabra de Dios que hay vida eterna. Y hay también ¿qué? Hay lago de fuego. Entonces vamos a ver lo que dice el Señor aquí en su palabra. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es la fortaleza. ¿Cuántos se han sentido débiles? A ver, levante la mano que se han sentido tan débiles, así bien decaídos, y que quieren visitar al doctor Mayolo para que les dé unas vitaminas. Le dije al doctor, le digo, doctor, si usted no me hubiera checado mis estudios, a como me sentí hace rato que me quedé dormido en el sillón, le habría dicho, doctor, ahora sí que sí estoy enfermo.
Pero como él checó mis estudios, dijo, está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a veces nos falta fortaleza. Fortaleza para levantarnos, fortaleza para seguir adelante cuando viene la lucha de alguna situación difícil. A veces empezamos a dudar y decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Yo le quiero decir que cuando estamos pasando una situación y nos falta fortaleza, es porque algo viene más allá, más bonito. Dice que tu lucha no es sangre ni carne, lo acabamos de decir, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Esta semana que Dios me permitió predicarle entre como unas 20 personas inconversas. En todo el camino mi esposa no me habló casi para nada. ¿Sí? Se quedó dormida. Y yo la vi que venía súper cansadísima, porque la lucha no estuvo tan fácil. A mí se me hizo de Salvatierra para acá, se me hizo lejísimos. Venía con una lucha tremenda, tremenda lucha. Por eso todavía el lunes me amanecí muy cansado. ¿Por qué? Porque allá en ese lugar hay una fortaleza maligna, que el cual el Señor los va a hacer libres, porque van a conocer la luz de Cristo. Amén. Entonces tenemos que seguir orando por esas familias, porque son bastantísimas, bastantísimas. Gloria a Dios. Entonces dice, vea lo que dice. Dice, el Señor es mi fortaleza. Dígale que tiene a su lado, el Señor es mi fortaleza. Es la que nos va a levantar. A veces tenemos esa lucha, ese problema, y dices, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? ¿O por qué siguen las situaciones y nomás yo y nomás yo? No recuerdo por una persona que dijo, ay, Dios, dice, pues ya le toca a otro, ¿no? Dice, como que ya le toca a otro, me has cargado mucho la mano. Y sabes, porque no es que Dios te esté cargando la mano, sino que eso pasa porque Dios nos ama. ¿Qué no dice Romanos 8:28? Que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea que todo nos va a ayudar para bien porque amamos a Dios. Pero Él va a dar la salida. O sea que cuando más débil nos sentamos, cuando sentamos que ya no podemos, dice Dios, no te preocupes, heme aquí, yo estoy contigo para ayudarte. Yo estoy contigo para darte las fuerzas que necesitas. A ver, vamos a ver la escritura que le dije, que de Segunda de Reyes, capítulo número, ¿qué le dije? Número 6, en el versículo número 8. Mire lo que dice. Dice, cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, ¿qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo de Dios ahorita aquí? ¿Le está yendo muy bien? No hay consultas, no va a pensar que ahí tenemos autor, ahorita vamos a tener consultas. No hay nada de eso, nada de eso. Aquí el Señor es el que nos va a sanar. A veces estamos batallando con algo tremendo. Nuestro corazón está vacío, sentimos la carga muy dura y decimos, Dios, yo me levanto de madrugada a orar, Señor, y a todas horas y ayuno, y como que sigo igual. No es que te sigas igual, sino que Dios nos está empezando a purificar. Dice que el rey de Aram y el rey de Israel tenían guerra. Y si usted no tiene una guerra, si usted no tenemos alguna guerra espiritual, es porque todo va mal. Ah, caray, ¿cómo no, verdad? Cuando no tenemos guerra es porque todo va mal. Cuando nosotros estamos en guerra es porque todo va bien. Amén. ¿Cómo bien?
Porque estoy pasando situación difícil, yo tengo que buscar a Dios. Porque Dios es mi fuerza, porque Dios es mi fortaleza, porque Dios es mi pronto auxilio en mis tribulaciones o cuando más triste me siento, Él está contigo, aleluya. Entonces vamos a ver lo que dice el pueblo de Dios que hizo con Israel. Dice, y consultando con sus funcionarios, les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal lugar. ¿Cómo estaba el rey de Aram o de los sirios, que dice la versión Reina Valera? ¿Cómo estaban peleando ellos? ¿Cómo estaban peleando? Estaban peleando por sus fuerzas. Dile que tienes a tu lado, tú no pelees por tu fuerza. Tenemos que pelear con la fuerza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice la palabra de Dios en el 2 de Crónicas 32:7. Voy a leer con una versión Reina Valera. Dice, esfuércense, anímense. Dile que tienes a tu lado, esfuérzate, anímate. O sea que cuando yo me esfuerzo es porque tengo que tener ánimo, pero a veces tenemos los ánimos hasta el piso, que no queremos saber nada, que nos sentimos mal. Y cuando estamos desanimados, pues no estamos desanimados y eso entra una depresión, una enfermedad en nuestra vida. Pero mire lo que dice, gloria a su nombre. Dice, esforzaos y animaos. No teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Mire, ¿cuántos creen que ángeles del cielo han rodeado su casa? ¿Cuántos creen que ángeles del cielo y acampará alrededor de cada uno de ustedes? En cada esquina habrá un ángel el diario. ¿Por qué? Porque hay ese ángel que está escoltando su casa. Amén. El rey de Asiria tenía guerra con Israel. Estaba peleando con sus fuerzas. Y a veces nosotros empezamos a pelear con nuestra propia fuerza, pero Dios no le agrada que le ayuden. Dios nos quiere ayudar a nosotros. Mire lo que dice, gloria a Dios. Mire lo que dice, gloria a su nombre. Mire lo que dice el verso 8. Con él está el brazo de ¿qué? De carne. Vamos a algo. En las cartas de Samuel, cuando Goliat se enfrentó a David, ¿cómo estaba Goliat? Según medía 3 metros, mire, pues más o menos por aquí así. Y David no sé cuánto medía, pero no era muy grande. Era pequeño. Lo único que tenía que era guapo, dice la palabra de Dios. Amén. Sí, era guapo o no era guapo. Era guapo, doctor, David era guapo. Un poquito más que yo, pero sí era guapo. Y dice que se enfrentó al Goliat. ¿Con quién estamos peleando? Con nuestro Goliat. ¿Quién es Goliat? El mundo. Allá afuera. Los que nos echan el coche encima y queríamos pelear. Los que nos hacen la guerra, los que nos tiran la basura enfrente de la casa, los que nos avientan los pañales de los niños hacia la casa. Y nos estamos muriendo de coraje. Es que este es el Goliat. Pero dice que el Goliat medía tantos metros, 3 metros, no lo sé, algo así. Y dice que venía con su armadura. Creo que pesaba como 50 kilos, imagínense. Casco, jabalina y bien cubierto. Amén. Pero dice David, dice, tú vienes, ¿con qué dice? Tú vienes contra mí. Escuche bien. Tú vienes contra mí con espada y jabalina,
Pero ¿por dónde le tenía que pegar David? Si nada más se le veía la pura cara. Le pegaba en los pies, en el cuerpo, no le iba a hacer nada. Tú vienes con espada y jabalina, pero dijo: mas yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Dile que tienes a tu lado: yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Dijo una persona, dice: ¿para qué le predicas a esa persona? Ya te conozco, dice, que donde quiera que te paras predicas. Es que yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y otra persona no quería escuchar y le dije: mira, le digo, arrepiéntete, porque mira, esto de estar engañando a tu esposa, ten cuidado, porque dice la palabra de Dios que lo que sembramos cosechamos. Y como que no le estaba pareciendo muy bien, y le dije: te parezca o no te parezca, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, y te aguantas. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo estaba el rey de Aram? Estaba peleando por sus fuerzas. Y yo le quiero decir que usted no peleemos por nuestras fuerzas. Vamos a dejar que Dios pelee nuestras batallas. Y a veces decimos: Señor, mira todo lo que estoy sucediendo, todo lo que estoy pasando. Es porque Dios nos está disciplinando. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está nuestro Dios. Dile que tienes a tu lado: ellos están peleando por sus fuerzas, pero con nosotros, ¿quién está? El brazo de nuestro Dios. ¿Quién es más poderoso? El brazo del Señor. Amén. Y mire lo que dice: nuestro Dios para ayudarnos. ¿No se alegró? Para ayudarnos. ¿Cuántos lo creen que nos va a ayudar? No tenemos por qué pelear. Dice que Él va a pelear. Ahí está. Peleará nuestras. Aquí está. ¿Cuántos están batallando? Dígame para que el doctor sepa que está batallando, pues si no va a decir otro nombre, están batallando. Todos están batallando, doctor. Todos estamos en una batalla. En diferentes, pero estamos batallando. En cualquier situación podemos estar batallando con los hijos, batallando con el esposo, que el esposo a ver si nos ama y a ver si no nos ama, o viceversa. O estamos batallando con las enfermedades, estamos batallando con el dinero, estamos batallando, pero dice el Señor: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el dinero vendrá añadido. Amén. Alábale porque Él está en este lugar. Dile: muchas gracias, Señor. Aleluya. Entonces dice su palabra, dice: Él peleará nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces el pueblo, ¿qué le dijo el rey Ezequías? Cuando el rey Ezequías empezó a secar, más bien a cortarle el agua a los adversarios. Había mucha agua. Y a veces nosotros vemos que por qué los que tienen tanta lana ni buscan a Dios y estén podridos en dinero. Pero no sabemos qué camino les espera. Amén. Entonces dice que Ezequías empezó trajo gente y empezó a tapar los pozos. Los pozos. Se enojó el rey Ezequías, se enojó el diablo. Muchas veces el enemigo se enoja. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted cree que está contento porque no trajimos? Porque el doctor Mayolo y su familia está en este hogar, está contento, está aplaudiendo. Uy, qué bueno que me... No, está súper enojado. Pero el Señor Jesús lo reprenda. Y a veces el enemigo nos pone trabas, como que nos está yendo mal. No, es porque Dios va a pelear nuestras batallas.
va a pelear nuestras guerras. Y dice que el pueblo tuvo confianza. En otra dice que el pueblo tuvo ánimo. ¿Cuántas veces se ha sentido desanimado? Igual que yo. Pero cómo me quejo y le digo a los hermanos: oye, me siento desanimado. Yo me tengo que revolcar y aguantar y tener la comunión con Dios. Dile: Señor, me siento desanimado, me siento en esta situación, Señor. Yo no lo puedo decir al hermano, a la hermana: mira, hermano, me siento así y así, porque va a decir el hermano: yo estoy igual. Yo estoy igual. No, yo tengo que tener comunión con el Padre. En la madrugada decirle: Señor, Señor, mira lo que estoy batallando, mira lo que estoy pasando, lo que estoy pasando. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener confianza. Amén. Bueno, pues mire lo que dice más adelante. Gloria a Dios. ¿Cuál estaba dando? Ya lo encontré. Y dice, verso número 9. Sin embargo, inmediato, Eliseo, el hombre de Dios, le advirtió al rey de Israel: no te acerques en ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado, porque el hombre de Dios varias veces Eliseo le advirtió al rey para que tuviera alerta esos lugares. Vemos una historia como que este Eliseo escuchaba todo lo que el rey o los arameos estaban tramando. Por eso le dijo al pueblo de Israel: no pases por ahí, porque hay peligro. Es como cuando usted le dice a su hijo, o yo viceversa: mira, no hagas esto porque hay peligro. O cuando nosotros le decimos al joven: mira, no te cases con ese muchacho porque te va a ir mal, y más rápido se casa. Hasta le echa más ganas. Y cuando ya tiene el agua hasta el cuello, es cuando le grita: papá, mamá, ayúdame. Es que Él te dijo, el Señor te habló. Cuando le dijo al pueblo de Israel: no pases por ese lugar, porque ya está el campamento de los arameos. Amén. Qué importante ser, híjole, no sé si haya en el mundo alguien que se pueda comparar a Eliseo o que se compare a Elías. No lo sé, ni le puedo decir es fulano de tal. Lo único que sé, que tenemos que creer a la palabra de Dios. Y mire lo que dice, gloria a su nombre. Vamos a llegar a un punto importante. El verso número 11. Y esa situación disgustó mucho al rey de Aram. Llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de los planes? Dice: no somos nosotros, mi señor. El rey respondió: uno de los oficiales, Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta la palabra que usted dice en la intimidad de su alcoba. O sea que el profeta se daba cuenta de todo, se daba cuenta de todo. No tenía alguna cámara ahí y le estaba transmitiendo satelitalmente. Es porque Dios estaba con el profeta Eliseo. El profeta ya se murió, ella hizo su trabajo, ahora estamos nosotros. Amén. Por eso muchas veces Dios te da discernimiento
de cómo hablar, de qué es lo que está pasando en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, pero vamos a ver la confianza que tenía Eliseo. Una confianza que quisiéramos nosotros tenerla todos. Y ojalá algún día sea así. Mire lo que dice. Gloria a su nombre. Dice, vayan, al verso 13, vayan a averiguar dónde está, dice. Y los ordenó el rey para mandar soldados y capturarlo. Luego le avisaron a Eliseo, está en Dotán. Verso número 14, es donde tenemos la clave. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. ¿Cómo estaba Eliseo cuando le rodearon la ciudad? Estaba desesperado porque lo enviaron carros de fuego, caballos y todo, de acuerdo en aquel tiempo, para atrapar a Eliseo y matarlo. ¿Cómo estaba Eliseo? Dijo el presidente de la República, mira cómo tiemblo, dijo. Mire bien, la importancia de tener la confianza en Dios. En Dios. Dice que el criado se levantó de madrugada. Dile criado del que tienes a un lado, porque nosotros somos los criados, no voy a pensar que es alguien, ni modo que usted sea el patrón o el que venía allá arriba en el cielo. No, nosotros somos los criados. Dile al criado que tienes, criado, levántate de madrugada. Dice que el criado se levantó temprano. ¿Cuántos se levantan temprano? ¿Y el día que no va a trabajar? Dormimos más, ¿verdad? Eliseo estaba tan tranquilo en su recámara, a lo mejor estaba todavía desayunando, lo dice la palabra, pero él estaba tranquilo. Cuando tenemos una situación difícil, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar el teléfono y hablarle al doctor Mayolo. Y luego el doctor Mayolo casi ni contesta. Ya te tienes que ir con otro. Pero como el otro más te da un calmante y el doctor Mayolo te tiene tanta confianza, paciencia, tranquilo, mire, y te vuelve a repetir y a repetir y a repetir. Dice que el criado tenía miedo y le dijo, amo, estamos rodeados. Pero el profeta Eliseo dijo, no, yo no veo que estoy rodeado. Yo no veo que tengo ese problema. ¿Cuál fue la clave de Eliseo? Dice que oró al Señor. Dile que tienes a tu lado, tenemos que orar. A veces queremos que Dios nos responda, pues si ni siquiera oramos. Y si oramos de corrido, nada más así rápido y vámonos corriendo. Tenemos que dedicarle una hora por lo menos al Señor en oración y tener comunión con el Padre. ¿Por qué Eliseo sabía en su alcoba o en su recámara del profeta lo que él decía? Porque tenía la comunión con Dios. Dios te va a comunicar todo lo que está pasando. Amén. Entonces dice que el criado se puso nervioso y dice, amo, estamos rodeados. ¿Qué es lo que estamos mirando en nuestra vida espiritual?
¿Cuántos están mirando sus enfermedades? Dile que tienes a tu lado: yo no veo enfermedades, yo me veo sano. Amén. Yo me maravillo de lo que hizo el Señor, y el doctor también me ha dicho, se maravilla de lo que la operación que iba a tener, los estudios y todo. Y una grabación que hizo mi hija y se la pasé al doctor. Y mire, y estoy que dijo que no podía yo manejar, que no podía trabajar, y ahora trabajo hasta más duro. Entonces tenemos que tener tranquilidad. Tranquilidad. Y mire lo que dice: gloria a su precioso nombre. El día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó, ¿a qué hora se levantó? Temprano. Dile que tienes a tu lado: vamos a levantarnos temprano. Si nos levantamos tarde, ya cuando el sol sale, pues ya ni ganas tenemos de levantarnos. Temprano. ¿Por qué se levantó temprano el siervo de Eliseo? Pues era el que servía, era el que le ponía el café a Eliseo, era el que le daba a desayunar, era el que le informaba de todo. Amén. Pero tú tienes una información más poderosa, que es la comunión con el Padre, que es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver lo que dice. Mire, dice: se levantó temprano y salió. Había tropas, caballos, carros de guerra por todos lados. Levanta tu mano. Levanta tu mano. No la dejes. Levántela, por favor. Dile: yo soy libre por la sangre poderosa de Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. El criado se sentía que estaba rodeado. A veces estamos rodeados de un problema, de otro problema, de esto y de esto y de esto y de esto. Pero eso pensamos. Pero Dios está en medio nuestro. Él les dice: ellos están peleando con sus fuerzas. ¿Por qué muchas veces nosotros no nos defendemos? No sé si le platiqué una situación. Me agarraron del pelo, por eso ya me lo dejo un poco más corto para que ya no me agarren. Todavía está largo, un poquito largo. Y que me agarran y me hacen así para atrás. Destapan una caguama. ¿Te la tomas o te le embroco en el rostro? Salió un compañero muy amigo mío en San Juan del Río y dice: déjalo, porque conmigo. Le digo: no, espírate. Todavía me defiendo. Y en ese momento me vino cuando destapa, ya la trae destapada y me la lleva por aquí así. Le dije: suéltame en el nombre de Jesús. Cayó de espalda aquella persona, aventó la caguama por de aquel lado. Dice el Señor en su palabra que la guerra no es nuestra, sino de Dios. Por eso no tenemos por qué defendernos. Tenemos que darle lugar a Dios. La Biblia dice en primera de Juan capítulo 2: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre. ¿A quién tenemos? A Jesucristo el justo. Entonces Eliseo tenía confianza en Dios. ¿Qué
¿Qué nos falta a nosotros los que predicamos, los que escuchamos la palabra de Dios? Confianza. Digan todos, confianza. Eliseo tenía confianza. Él no miraba el problema. Dile que tienes a tu lado, tú no mires el problema, tú mira la bendición, porque el que ha de venir vendrá y no va a tardar. Amén. Entonces dice, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Hace una pregunta. Gritó el joven a Eliseo. ¿Qué le dijo? Oh Señor, oh amo, en otra Biblia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice. Quizás Eliseo le dijo, mira querido, nos vamos a meter por el túnel que hicimos y les vamos a salir allá. Ellos van a entrar a la casa y no nos van a hallar. No, Eliseo estaba tranquilo. Y yo quiero que la iglesia y todos los que nos escuchan por el Facebook, que estén tranquilos, que Dios va a pelear nuestras guerras, que Dios va a pelear nuestras batallas. Vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener problemas difíciles, vamos a tener luchas difíciles, pero poderoso es Dios para librarnos de todas nuestras guerras. Amén. Poderoso es Él. El verso número 16 dice, no tengas miedo, dice. Dile que tienes a tu lado, no tengas miedo. El miedo es algo que nos hace retroceder. Amén. Y no tienes por qué retroceder, sino tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Mire lo que le dice el Señor Eliseo al criado. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y el criado no miraba la situación, dice, él miraba la derrota, mas no miraba la victoria. Y yo te quiero decir en esta hora que todos los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Y todos los que hemos confiado en Dios, dice la Biblia que somos más que victoriosos por la sangre poderosa de Jesús de Nazaret. En otras palabras, dice, somos más que vencedores. Y vencedor es victorioso. ¿O cuántos se sienten derrotados? Yo no me siento derrotado, yo me siento triunfante, victorioso. Amén. Y miren lo que dice la palabra. Dice, entonces Eliseo, ¿qué dice que hizo Eliseo? Eliseo oró. Dile que tienes a tu lado, no salgas de tu casa si no vas orado. Tenemos que orar al Padre. ¿Qué dice el Salmo 121? ¿El qué? Guarda mi salida y mi entrada, nada más hoy, desde ahora y para siempre. Pero si no oramos, por eso tenemos miedo. Decían en aquel tiempo, porque ya pasaron años ya, digo yo, me decían los hermanos, ¿y no tienes miedo que te vayan a quemar? Van a quemar a la hermana Oli, van a quemar a mi esposa, van a quemar a mí, que no nos vamos a ir juntos. Pero yo no tengo miedo, ¿eh? Simplemente el Señor me dijo en la madrugada, por favor, no quiero que andes en ese rancho caminando en tu coche. Eso fue lo que me dijo. Y ya no dejé mi carro donde lo dejaba por allá arriba. Ahora en mi coche. Y en mi coche. ¿Por qué? Solo Él sabe, me dio la instrucción. Y no tuve por qué tener miedo. Aunque mirara que la guerra estaba difícil, pero ya se controló todo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero fíjese bien, viene otra guerra.
con los 20 que se les predicaron, no contando los jóvenes y los niños. Viene otra guerra, pero la vamos a pasar. La vamos a pasar en el nombre del Señor. O sea que usted no tiene por qué tener miedo. Amén. Mire lo que dice. Entonces Eliseo oró al Señor. Dice: abre los ojos de este joven para que vea. ¿Qué viene en los ojos de este joven, en sus ojos espirituales? Ceguera espiritual, no carnal. Ceguera espiritual. Muchas veces tenemos esa ceguera espiritual donde nosotros estamos titubeando. No tenemos que titubear, tenemos que salir adelante. Porque dice su palabra que Él va a pelear nuestras batallas en el nombre del Señor. Y si Él va a pelear nuestras batallas, tenemos que tener confianza. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Entonces dice, aleluya. Dice: oh Señor, abre los ojos del joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven. Cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos de carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia Eliseo, rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Y entonces el Señor hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. ¿Sabes qué hago yo? Mi esposa, la hermana, cuando va, siempre dicen: Señor, cégale los ojos a los delincuentes. Los invisibles. Y no hemos tenido ningún problema de nada. Yo y mi esposa hemos visto multitudes, no multitudes, pero varios difuntos en la carretera tirados, pero esa está ahí. Y hay ocasiones que me han hablado y me dicen: ¿dónde estás? No, pues en tal lado. Oye, pero está una balacera ahí. Ya la balacera ya se fue, yo ya pasé. Porque Dios está contigo. Y yo quiero decirte en esta tarde que le pidamos la confianza que tuvo Eliseo, que Dios era su ayudador. Quizás en un momento te has sentido triste, angustiado, que ya no tienes salida. ¿Y por qué me pasa a mí todo esto? Y yo te voy a decir por qué nos pasa esto. Es porque Dios nos ama. Al que no le pasa nada, Dios lo está mirando de lejos. Pero como Dios nos ama, dice: esta enfermedad no es de muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Póngase de pie. Y ahí donde está, levante su mano. Levante su mano. Es algo que se está moviendo en este lugar. A veces te has sentido triste. Has sentido que el camino se cerró y que ya no puedes más. Y que le has dicho: Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? Me he portado mal. ¿Qué he hecho malo? Dice el Señor: no, es que yo estoy tomando el control de tu vida. Es que yo te estoy enseñando a caminar. El niño que empieza a caminar se empieza a tropezar, a caer. Le duele las caídas. Pero Dios dice en su palabra
que si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado, y orara, yo abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición, y sanaré su casa, y sanaré sus heridas. Pídele lo que quieras en este momento, esté en el Señor. Estamos en la misma presencia del que hizo los cielos y la tierra. Pídeselo con todo tu corazón. Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Pídeme lo que quieras. Eliseo le pidió una doble porción del espíritu de Eliseo. Y dijo Elías: cosa dura me has pedido, porque yo no doy el espíritu. El espíritu viene de arriba. Si alguna cosa estás necesitando, es el momento que se lo pidas. Ahorita. Y dile: Señor, aquí estoy. Dile. Habla con Él.